Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él respondió: ciertamente ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti y para tu familia. El día de hoy escuchamos el Evangelio según San Mateo, el cual inicia con una gran interrogante. Los discípulos sentían esa inquietud en su interior, en su corazón, y le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Primero que todo, a Jesús no le incomodaba que los apóstoles le hicieran preguntas, sino por el contrario. Él había sembrado en ellos esa libertad de poder expresarse, de poder abrir su corazón y que expresaran aquello que les inquietaba. Por eso Jesús responde a esta inquietud. Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Con estas palabras, los apóstoles de Jesús comprendieron que estaba describiendo a Juan el Bautista. Y muchas de las veces también nosotros podemos estar como los fariseos, como los escribas, que con nada se nos da gusto. Porque sí, los escribas, recordemos que no eran personas que no supieran la ley, que no eran personas que no conocieran las sagradas escrituras, pues eran quienes se trataban precisamente de escribir. Si ciertamente ellos eran los expertos en la ley, ¿por qué no reconocían que Elías ya había estado presente en la figura de Juan el Bautista, quien fue enviado para abrir los caminos, quien fue enviado para preparar a las comunidades para la llegada de Jesús, quien anunció en todo momento? Inclusive recordemos que el domingo pasado en el Evangelio se nos invitaba precisamente: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Durante esta segunda semana de Adviento, la semana de la esperanza, por medio de las lecturas, por medio de los evangelios, hemos escuchado cómo Dios nos manda a permanecer en la esperanza, pero primero nos llamó a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, pero conviértanse de corazón, que sus obras abren por sí solas. Si recordamos, en el momento histórico que vivió Juan el Bautista, también era juzgado. Inclusive escuchábamos en el Evangelio el día de ayer cómo a Juan el Bautista decían que era un endemoniado
porque no comía ni bebía carne. Y decían que Jesús era un glotón, porque comía con publicanos y pecadores. ¿Esto de qué nos habla, mi querido hermano? Que de ninguna manera se les daba gusto, ni por la vida que llevaba Juan el Bautista, quien vivía en el desierto, quien se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, quien usaba ropa de cuero, que vivía en un aislamiento social porque se había entregado a la misión que le había sido concedida. Llega Jesús a romper todas esas barreras, todas esas injusticias, y es juzgado porque le juzgan, porque tratan de evidenciar y decir que Él ha venido a quebrantar la ley, que ha venido a alborotar el pueblo. Pero no es así. Jesús fue muy claro en su predicación, en su vida pública. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. El pueblo judío vivía bajo normas muy estrictas. Ya no solamente tenían que seguir los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino que los escribas ya habían hecho un sinfín de leyes que las personas tenían que seguir. Por eso Jesús les confronta y les dice: hipócritas, hacen que los demás tengan cargas excesivas y ustedes no son capaces de sopesarlas ni con la yema del dedo. Hipócritas, porque predican en las plazas, pero por dentro llevan un corazón que realmente es un sepulcro totalmente abandonado. Limpien su interior, limpien su corazón. No pueden poner un vino nuevo en un odre viejo, ni pueden querer remendar un vestido viejo con una tela nueva porque se rompe. En estas señales que Jesús les hacía a los fariseos, a los escribas, les estaba llamando al cambio, les estaba llamando a la conversión. Pero para ellos era más fácil confabularse contra Jesús. Para ellos era más fácil mantenerse erguidos en el orgullo. ¿Y qué decir de aquella parábola que nos ejemplifica la actitud del verdadero cristiano, la cual debe estar como el publicano? Que tú y yo reconozcamos que somos débiles, que somos pecadores, pero que aunque somos indignos, Dios nos reviste con su gracia, con su amor y con su misericordia. El fariseo estaba en la soberbia. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel. Y muchas veces caemos en el error. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquella madre soltera. Yo no soy como aquel matrimonio que se ha separado. Yo no soy como aquel drogadicto. Yo no soy como aquella prostituta. Yo no soy como aquel homosexual. Criticamos y juzgamos porque nos subimos en la soberbia, en el orgullo, en la vanidad y nos revestimos de fariseos. Y un verdadero cristiano debe tener siempre la conciencia clara que no somos perfectos, pero que tenemos que estar en búsqueda de la perfección y de la santidad. Todos los que han llegado a la santidad no han llegado por ser perfectos. Si tan solo reflexionamos sobre su historia de vida, nos daremos cuenta que estuvo llena de dificultades, como lo estuvo la vida de Juan el Bautista,
quien por predicar la verdad, quien por hablar las cosas como son, es degollado. ¿Por qué? Porque no aceptaban que Él les hablara con la verdad. Él les había dicho que estaban viviendo en pecado. Porque Herodes había tomado por esposa a quien era esposa de su hermano. Y Herodías, como no le parecía lo que Juan el Bautista le había dicho, confabuló con su hija para que le dieran muerte a Juan el Bautista, cortándole la cabeza. ¿Y cuántas veces tú y yo queremos también cortar cabezas? Cortar aquellas cabezas, aquellas verdades que no nos conviene que nos hagan ver que estamos en un error. Y preferimos dejarle de hablar a esas personas, preferimos aislarnos y encerrarnos en nosotros mismos antes que permitir que realmente se nos corrija. A Juan Bautista le costó la vida. Y a Jesús les dijo: del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Jesús sabía que estaban confabulando contra él, que iba a ser llevado a los tribunales, que era necesario que él bebiera la copa de la salvación, que era necesario que él pasara por ese sufrimiento y por esa muerte en la cruz. En ningún momento les ocultó nada a sus apóstoles, sino que les habló con la verdad. El Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos, porque no estaban dispuestos a escuchar la verdad. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos cada uno de nosotros es: ¿a cuántos profetas vamos a dar muerte nosotros? ¿A cuántos misioneros vamos a querer callar? Si tan solo analizáramos la lista de todos los santos que han muerto por la verdad, que han muerto por dar testimonio de Cristo, ¿de cuántos estaríamos hablando? Miles y miles, mi querido hermano. Basta de seguirnos cerrando a la misericordia. Estamos en el año de la misericordia, donde Jesús nos llama a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y el anuncio de este año dedicado a la misericordia es: vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús acercaba a aquellos que eran rechazados, señalados por la sociedad. Por eso se le juzgaba, por comer con publicanos y pecadores, porque es ahí donde venía la conversión de esas personas, y quienes realmente se creían convertidos estaban muy lejos de hacerlos. A eso nos llama el día de hoy el Evangelio, a escuchar el llamado de la conversión, de la rectitud, pero también a ser apóstoles y discípulos de la verdad. Y la verdad nos hará libres, y la verdad nos sitúa con Jesús. Pidámosle a Dios la gracia de una verdadera conversión, pero también la gracia de reconocer el mensaje de la salvación, y que no seamos como aquellos que en lugar de escuchar tratan de dar muerte a quien les anuncia la verdad, como le dieron muerte a Jesús, como le dieron muerte a los profetas, como le dieron muerte a tantos y tantos hombres santos. Que tú y yo busquemos siempre la perfección, que busquemos siempre la santidad, con la firme promesa que un día gozaremos de la gloria prometida, de la vida eterna. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.